Bienvenidos, queridos jóvenes, a la cuarta sección del seminario de liderazgo. En esta sección nosotros vamos a identificar las personalidades que destruyen la coherencia de cualquier grupo. Cualquiera de estas personalidades que esté presente, nosotros debemos de ponerle atención, no para aislar al niño o adolescente que tenga esta personalidad, que esté desarrollando esa personalidad, sino para apoyarle e integrarlo de manera que esa acción que él está tomando pueda convertirse o podamos modificarla y llevarla al punto que pueda ser beneficiosa para el grupo, un grupo. Y la primera de ellas es la que se conoce como la personalidad del bloqueador. ¿Qué hace un bloqueador? Un bloqueador es el que pone resistencia al trabajo del grupo. Es aquel adolescente, aquel niño que dice: yo no quiero hacer eso, eso está muy aburrido, no lo hagamos, mejor hagamos esto otro, ¿por qué no hacemos esto otro? Es el que cuando queremos lograr algún objetivo se sale de la tangente, como decimos comúnmente, y reacciona de manera negativa a todo lo que se sugiere. Este tipo de personalidad nos hace difícil manejar al grupo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con muchas actitudes, con la actitud, y esto se contagia a todos los miembros del grupo de manera muy rápido. Así que nosotros necesitamos identificar cuando algún niño o un adolescente está desarrollando esta función de bloqueador, está ejerciendo de bloqueador, y necesitamos trabajar con él para modificar esa conducta que él está teniendo. Tenemos también la segunda personalidad, que es la del no participante. Es aquel que actúa pasivamente, es decir, pareciera que nada le motivara. Cualquier cosa que se proponga para hacer no despierta en él entusiasmo, se retrae del grupo, podríamos decir, hace su grupito aparte, y entonces están hablando solo con su grupito, están susurrando entre ellos, pareciera que se están riendo, se están burlando de los demás. No le da mucha importancia al que pueda ser integrado en el grupo, y entonces esto nos puede perjudicar cuando nosotros queremos manejar al grupo. Tenemos también la personalidad luchadora, o el que es agresivo o celoso. Cuando un niño o un adolescente va a ser agresivo o celoso, cuando él trata de culpar a otros por lo que sucede, aunque sea él el que haya dado o el que haya ocasionado lo que está sucediendo en el grupo o en el club. Es aquel que es rencoroso, también es aquel que le gusta atacar o destruir el ego de los demás niños, de los demás adolescentes, de los otros miembros del grupo. Es el que se muestra hostil contra el grupo o contra algún miembro en particular, y está tratando de molestarle, de intimidarle, de hacerlo de menos, está tratando de atacarlo, porque eso lo hace sentir a él bien. Y finalmente esta personalidad también viene a perjudicarnos a nosotros como líderes cuando queremos manejar al grupo. Hay una cuarta personalidad que tiene que ver con aquel niño o adolescente que bromea mucho, que pareciera que todo es chiste, que pareciera que por todo hay que reírse, que pareciera que todo es broma, y que quiere imitar a otros, está haciendo, le hace burla a los demás miembros del club, y si un niño se ríe, él se ríe tratando de imitarlo. Si un niño habla, él habla imitándolo también. Así que esta personalidad nos puede generar alguna complicación, porque es alguien que se cree el gracioso, que está haciendo payasadas, podríamos decir, y que entonces esto hace que algunos otros miembros del grupo se sientan incómodos, se sientan
ofendidos en algún momento, como se les hace burla por parte de este tipo de personalidad, se sienten agraviados, y en algún momento puede llegar al llevar a algún niño o algún adolescente a decir: no, ya no quiero ser parte de ese grupo, ya no quiero ser parte del club, porque hay alguien que está teniendo ese tipo de conducta, ese tipo de personalidad, y entonces viene a destruir o a imposibilitar que podamos trabajar como grupo. El payaso es aquel también que interrumpe el trabajo que los demás están haciendo para hacer alguna payasada, algún chiste. Y algo bien particular de esta personalidad de payaso es que no permite que el grupo alcance las metas, porque los distrae con facilidad. Distrae no solamente a los miembros de forma individual, sino nos puede distraer como grupo para alcanzar el objetivo. Así que es importante que nosotros tengamos en mente que cualquiera de estas personalidades, hemos mencionado 4, pueden surgir en algún momento dentro de nuestro club, dentro de nuestra unidad. Decíamos el bloqueador, mencionábamos también al que no le gusta participar, mencionábamos al que es agresivo o celoso, y al que es payaso. Pero también hay otras personalidades a las que necesitamos poner atención, y una de ellas es la que se conoce como el dominador. ¿Quién es un dominador o qué características tiene alguien, un niño o adolescente, que le gusta actuar de esta manera? Bueno, en primer lugar, él trata de hacer uso de autoridad, se impone ante los demás miembros de la unidad, miembros del club. Es aquel que toma el liderazgo no formal, aquel que hace uso de la autoridad, interrumpe a otros, actúa como si él fuera superior, como si él fuera el papá, digamos, o como si él fuera el consejero, y les da órdenes, les da instrucciones, es rígido. En algún momento esto puede ser aprovechado por nosotros como líderes, pero en algún momento puede también destruir la unidad del grupo, la coherencia del grupo se ve afectada. Y entonces, ¿qué puede pasar con esto? Puede pasar que el grupo se nos divida, puede pasar que el grupo se desarme, puede pasar que el grupo se pierda en los objetivos que se ha planteado, puede pasar también que se estanque el grupo y finalmente tengamos un grupo que no es saludable. Esto sucede con cualquiera de las personalidades que estamos mencionando, o más bien podría suceder si nosotros no atendemos y no ponemos nuestra atención en tratar a estas personalidades para que la coherencia o la cohesión del grupo no se vea afectada. Tenemos la siguiente personalidad, que tiene que ver con las personas o los miembros de nuestro grupo que se unen unos a otros, hacen sus pequeños grupos. Vamos a suponer que tenemos un club de 20 conquistadores, y dentro de los 20 hay un grupito de 3 o 4 que todas las reuniones, todas las actividades van allá solo ellos, se juntan solo ellos. Esto se conoce como la personalidad de la pandilla. Chismean entre ellos, hablan solo entre ellos a espaldas de los demás, y entonces hacen su pequeño grupo dentro de todo el grupo. Tenemos también la otra personalidad que se llama desatención. Esta personalidad de desatención se demuestra en los niños que tienen dificultad para escuchar, que tienen dificultad para concentrarse. Más bien, nosotros podemos estar, o el consejero puede estar impartiendo su clase, puede estar enseñándole al niño, y el niño o el adolescente tiene dificultad para concentrarse. Esto está siendo bastante común en la actualidad. Entonces el adolescente o el niño se distrae fácilmente. Digamos que tenemos al niño, el aventurero, allí compartiendo su clase, y de repente pasa una mariposa y el niño pierde la atención de lo que está haciendo y sigue a la mariposa. Algunos hasta se levantan y salen corriendo detrás de la mariposa, porque tienen mucha facilidad para que su atención sea atraída por cualquier movimiento, por cualquier objeto que ellos vean en su alrededor. Tienen
mucha dificultad para que su atención esté concentrada en lo que se está haciendo. Aunque es muy cierto que los niños no pueden pasar mucho tiempo en una sola actividad, sino tenemos que irselas cambiando, pero quienes representan esta o en quienes se presenta esta desatención es con mucha más facilidad que se distraen con cualquier cosa, con cualquier movimiento. A veces puede ser que usted esté enseñando la clase y de repente el niño se le queda viendo el botón de su camisa y se distrae por eso y empieza a preguntar y a hacer otras cosas que nada tienen que ver con la clase que nosotros estamos teniendo. Esto puede suceder también en algunos adolescentes, algunos conquistadores, y entonces nosotros necesitamos saber qué podemos hacer cuando tenemos una personalidad de este tipo. Luego de la personalidad de desatención tenemos la personalidad hiperactiva. Esto se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos. Niños y adolescentes que son muy inquietos, aunque también es cierto que los niños se mantienen en mucha actividad, pero hay algunos que eso lo llevan un tanto al extremo de tener mucha actividad. Les gusta mucho estar en movimiento, brincando, saltando, haciendo X o Y actividad que tenga que ver con el movimiento. Esto nos dificulta el manejo del grupo y es importante que nosotros podamos saber qué hacer cuando tenemos alguna de estas personalidades. Así que es natural que en algún momento nos encontremos nosotros con cualquiera de estas personalidades. Estábamos hablando en este momento de la hiperacción, que tiene que ver con movimientos rápidos y continuos, la dificultad para permanecer, por ejemplo, en una posición en poco tiempo, la dificultad para estar realizando alguna tarea, porque este tipo de niño o adolescente necesita estar en constante movimiento. Tenemos también la otra personalidad que tiene que ver con la falta de entusiasmo. Esto lo vamos a ver manifestado en aquellos niños que nosotros podemos o necesitamos hablarles mucho, necesitamos motivarles mucho, necesitamos como inyectarles mucho ánimo, porque pareciera que están desanimados, pareciera que no tienen mucho deseo de involucrarse, pareciera que no tienen tantas ganas de hacer ciertas actividades y entonces se muestran como apáticos, como si no les importara, si no les gustara lo que se está haciendo, y entonces prefieren estar distantes de lo que se está realizando en el club, en la unidad que estamos liderando, y en algún momento esto puede ser perjudicial también para que el grupo pueda alcanzar sus objetivos, para la coherencia o cohesión del grupo. Y tenemos también la otra personalidad del liderazgo pobre, es decir, aquel niño, aquel adolescente que es muy fácil de influenciar en él. Si alguien le dice hagamos esto, con mucha facilidad lo hace. Si viene otra persona, otro amiguito, otro miembro del club, miembro del grupo, y le dice hagamos esto otro, también lo hace fácilmente, porque su liderazgo es muy pobre, es muy influenciable, y entonces no es muy definido en lo que tiene que hacer, en lo que debería de hacer, y eso puede traer dificultades al grupo. También tenemos al que es desorganizado, el niño o adolescente que es desorganizado también puede traer complicaciones a el funcionamiento del grupo. Ahora, ¿qué podemos hacer o qué deberíamos hacer si nos encontramos con alguna de estas personalidades en nuestro club, en nuestra unidad? De paso, si tenemos una, estaríamos bien, pero hay momentos en los que aparecen más de una, y hay situaciones o hay momentos en los que nos llegan niños o adolescentes, uno con una y uno con otra, y finalmente se nos complica el manejo de este grupo,
por estarse presentando una combinación de diferentes personalidades. Ahora, ¿qué podemos hacer? Normalmente estas personalidades o esta forma de conducirse se presenta en los niños o adolescentes cuando ellos sienten o están pasando por una carencia de afectividad, es decir, se sienten poco apreciados, se sienten poco queridos, se sienten que no son tomados en cuenta, y entonces normalmente reproducen alguna de estas conductas como una forma de llamar la atención de quienes los rodean, como para decir: mírenme, yo estoy aquí, estoy presente, soy parte de este grupo, porque él necesita que alguien le ponga atención. Tristemente, en muchas familias, los niños y adolescentes están careciendo de atención, están careciendo de afecto, y a nosotros en el club nos toca trabajar con eso. ¿Qué podemos hacer entonces? Una de las cosas que podemos hacer es hacernos amigos de estos niños, de estos adolescentes, dedicarles tiempo. Podemos invitarles a, por ejemplo, a un helado, podemos acercarnos más a ellos, podemos darles una llamadita, podemos mandarles algún mensajito, de manera que ellos puedan sentir que nosotros estamos interesados en ellos. Pero como ellos son muy inteligentes, son muy astutos, ellos se van a dar cuenta si nosotros lo estamos haciendo de corazón o lo estamos haciendo solo porque tenemos que cumplir. Ellos se van a dar cuenta, y cuando perciban que lo estamos haciendo de corazón, cuando perciban que en realidad estamos interesados en ellos, que en realidad estamos interesados en su bienestar, este tipo de conductas, de personalidades que hemos estado mencionando, van a disminuir, porque ellos entonces van a empezar a sentir que alguien los aprecia, que alguien los valora, que alguien los quiere, que alguien los ama, y entonces estas conductas van a ir desapareciendo. Así que es importante que nosotros podamos dedicar tiempo cuando veamos una de estas conductas en nuestro grupo, y dedicar tiempo nos va a ayudar entonces para que esa conducta vaya disminuyendo y probablemente desaparezca. Quiero entonces, para terminar esta cuarta sección, recomendarles una actividad. Quisiera pedirles que ustedes puedan identificar cuál de estas personalidades se ha manifestado en su club de conquistadores, y qué han hecho ustedes o qué ha hecho el director o el instructor para atender ese tipo de personalidad. Es como escribir quizás en una hoja, una media hoja, la conducta que ustedes han visto, la personalidad que han visto, y qué hizo el director o qué hizo el consejero para atender esa conducta, esa personalidad en el momento que surgió. Esto nos va a servir como para llevar a la práctica lo que estamos nosotros aprendiendo en este seminario de liderazgo. Es un gusto compartir con ustedes esta información. Que el Señor les bendiga, y nos vemos en la siguiente sección.